Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Asume tu responsabilidad. Mensaje que está basado en el libro de Jueces capítulo 8, verso 33 al 35, que dice así. Jueces 8, 33 al 35. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal-Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Amén y amén. En cuanto murió Gedeón, que mantuvo al pueblo de Israel adorando, sirviendo a Dios, y que bajo su liderazgo ellos habían tenido bonanza, bendición, paz. Estos se vieron sin restricciones, sin límites, entonces se fueron tras los Baales, o sea, los ídolos, los demonios, y no se mostraron bondadosos, compasivos con la familia de Gedeón. No asombra que los que se olvidan de Dios también se olviden de sus amigos y de aquellos que les han hecho bien. Es muy curioso que a la muerte de cada uno de los líderes de Israel, el pueblo automáticamente cayera en la perversión, especialmente en esta práctica pagana que el Señor condena tanto, y es la idolatría. El Señor abomina la idolatría. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué era necesario que Israel tuviera una autoridad presente para hacer lo bueno? Algo así como un policía, un celador que lo estuviera vigilando. Y entonces encontramos en la Biblia ese término de un demonio, ese nombre que se llama Baal-Berit. Y Baal-Berit significa Señor del pacto. Esto quiere decir que este pueblo Israel, en cuanto pudo y no tuvo celador, policía, dejó el pacto de su Dios para hacer pacto con los demonios. La palabra del Señor en Génesis capítulo 17, verso 1 al 2 declara: cuando Abraham tenía 99 años, atención lo que sucedió. El Señor se le apareció y le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Número 1, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Número 2, vive en mi presencia. Y número 3, sé intachable. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la bendición? Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Entonces, Dios se le revela a Abraham, pero lo primero que le dice el Señor a Abraham es que no hay un Dios fuera de él. Por tanto, Dios es el único, todopoderoso. No hay otro. Pero le da una instrucción a Abraham: vive en mi presencia.
¿Qué es vivir en la presencia de Dios? Es adorarle, es buscarle, es servirle, pero ojo, no de cualquier manera, sino que la condición para vivir en la presencia de Dios es ser intachable. Y ser intachable tiene que ver con integridad, que es hacer lo bueno, lo correcto, me estén vigilando o no, entendiendo que hay uno que nos vigila de noche y de día, y que aun si me escondo en lo más profundo de la tierra, ahí está el Señor observando y mirando. Y entonces el Señor le confirma su promesa, su pacto y sus bendiciones a Abraham. Uno de los principales llamados que la palabra de Dios nos hace a los hijos de Dios, a los creyentes de Dios, es a asumir nuestra responsabilidad personal frente a nuestra fe, como premisa para el cumplimiento del pacto y de las bendiciones de Dios. Yo quiero invitarte para que leas también lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 12 al 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 12 al 16. Tu hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: al justo no lo salvará su propia justicia si comete pecado. En pocas palabras, la religiosidad no salva de pecado. Y entonces dice, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convirtiere, o sea, si se arrepintiere. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Pudo haber hecho cosas buenas, excelentes, pero pecó, mi hermano, grave. No hay salvación. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convirtiere de su pecado y actúa con justicia y rectitud, o sea, con integridad, o sea, ora con justicia y actúa con justicia, lo estén mirando o no, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con integridad, o sea, en justicia y rectitud. Esa responsabilidad personal tiene que ver plenamente con la integridad de cada persona, de cada creyente, de cada hijo de Dios, exigiendo una misma conducta, ya sea que haya autoridad presente o no, ya sea que esté el policía, el celador o no. Es una persona íntegra, intachable. En la Biblia, el Señor Jesucristo enseñó acerca de la responsabilidad en el Sermón del Monte. Tú lo puedes encontrar en Mateo 6, del 1 al 18. Y cuando reprendió la hipocresía de los fariseos, siendo esa actitud una actitud reprobable ante los ojos de Dios. A Dios le desagrada la gente hipócrita o la hipocresía, que define una debilidad y doblez de carácter, de personalidad muy distinta
de la cual el Señor Jesús nos llama a imitar en Él. Como creyentes tenemos sobre nosotros la perfecta e inmodificable palabra de Dios, la cual ha prevalecido a través de los tiempos y a la cual sometemos nuestros actos como fuente de sabiduría y de doctrina. La palabra de Dios dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero también la palabra de Dios en Juan 12:47 al 48 declara lo siguiente. Juan 12:47 al 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, o sea, no las hace, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Atención, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Cuál? La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final, o sea, el día del juicio. Nuestra devoción, por lo tanto, no está ni debe estar condicionada a la presencia de nadie más que aquel a quien adoramos y ante quien debemos rendir cuentas. Pero conscientes de nuestra propia ingratitud para con el Señor y observando lo que la humanidad en general hace, debemos aprender a ser pacientes en cualquier clase de repercusión o de consecuencia que pueda venir a nuestras vidas por cada uno de nuestros actos, malas decisiones que hayamos tomado. Por tanto, resolver conforme a la dirección divina, el no ser derrotados por el mal, sino vencer al mal con el bien. Mi querido y mi querida, nuestra adoración, devoción y obediencia a la palabra de Dios y a Dios no debe depender de quién nos rodea o quién nos esté mirando, sino en mantenernos fieles e íntegros en la presencia de nuestro Dios, quien nos ve aún en lo más íntimo de nuestro ser. Aún si nos quisiéramos esconder en lo más profundo de la tierra, allí el Señor nos estará observando. Quiero invitarte para que en esta hora hagas esta oración conmigo y le digas al Señor: Dios Todopoderoso, que todo lo sabes, que todo lo ves, que todo lo conoces, incluso lo que hago en secreto. Nada escapa de tu juicio, Señor. En tu presencia quiero permanecer y por eso clamo en esta hora, Señor, en medio de mi debilidad, que me llenes de tu gracia y hagas de mí un creyente, un hijo, una hija íntegro, íntegra y radical frente al pecado, frente a la maldad. Hoy declaro que tu presencia me acompaña y guía mis decisiones y actos en tu temor y en tu presencia, Señor. Yo caminaré, yo andaré en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero orar por ti, amado y soberano Dios, Padre Celestial. En esta hora, Señor, y con la autoridad que tú me das para bendecir, bendigo a cada oyente que me oye en esta hora, Señor, que ha dispuesto su corazón, su oído para atender a tu voz, a tu bendita palabra. Hoy te pido, Señor, que tú les sanes en cada área de su vida en la cual se siente frágil, vulnerable, débil, quebrantado, Señor. Hoy envío palabra de vida, hoy envío palabra de bendición, hoy envío palabra de restauración
esta oración. Hoy envío palabra de bendición, de abundancia, de fortaleza en el nombre de Jesucristo. Te levantas en el poder de Dios. Te levantas en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.